Corre el año 384 a.C. En la ciudad de Estagira, una pequeña polis de la península calcídica, al norte de Grecia, nace un niño que marcaría para siempre el pensamiento occidental, Aristóteles. Su padre, Nicómaco, es médico de la corte del rey Amintas III de Macedonia, y desde muy temprano introduce a su hijo en el mundo de la observación de la naturaleza y el cuerpo humano. La medicina, la biología y los principios de la lógica comienzan a germinar en la mente del joven Aristóteles mucho antes de que aprenda a escribir. Pero la infancia de Aristóteles no es larga ni sencilla. A una edad temprana, cuando apenas ha cruzado la primera década de vida, pierde a ambos padres. Queda huérfano y es puesto bajo la tutela de un pariente llamado Proxeno de Atarneus, quien se encarga de su educación y lo envía a estudiar a la ciudad más poderosa del mundo intelectual, Atenas. A los 17 años, Aristóteles ingresa a la Academia de Platón, el centro filosófico más importante del mundo helénico. Allí permanece durante casi 2 décadas, escuchando las enseñanzas del propio Platón, debatiendo con otros discípulos, absorbiendo la visión del mundo de las ideas. Sin embargo, con el paso de los años, Aristóteles comienza a distanciarse de la teoría platónica. Mientras Platón propone que el mundo real es solo una sombra imperfecta de las ideas eternas, Aristóteles observa que la verdad puede encontrarse en el mundo tangible, en las cosas mismas. Aquel desacuerdo no rompe completamente su relación con Platón, pero siembra una diferencia filosófica fundamental que marcará a ambos para la eternidad. Cuando Platón muere, en el año 347 a.C., Aristóteles no es designado su sucesor en la dirección de la academia. El elegido es Espeusipo, sobrino de Platón. Algunos afirman que Aristóteles se siente decepcionado, otros que ya no le interesaba continuar en una institución con la que no compartía la base filosófica. Entonces deja Atenas y se traslada a la ciudad de Atarneus, en Asia Menor, donde reside su antiguo amigo y protector Hermias, un tirano ilustrado que ha creado un refugio intelectual para filósofos. Allí, Aristóteles se siente libre de continuar sus estudios y comienza a sistematizar sus propias ideas. Durante ese tiempo contrae matrimonio con Pitia, una sobrina o hija adoptiva de Hermias, y tiene con ella una hija a la que también llamará Pitia. Pero los vientos de la política son traicioneros. Hermias es capturado por los persas y ejecutado. Aristóteles, devastado, escribe una oda en su honor titulada Himno a la Virtud, donde expresa su admiración por el coraje y la sabiduría de su amigo caído. Tiempo después, en el año 343 a.C., Aristóteles recibe una invitación que cambiaría la historia del mundo. Filipo II de Macedonia lo llama para que eduque a su joven hijo, Alejandro. El joven príncipe tiene 13 años y un temperamento apasionado. Aristóteles acepta el reto, convencido de que puede modelar su mente y dotarlo de una visión racional del mundo. La educación de Alejandro no ocurre en la corte, sino en Miesa, una villa tranquila en el campo macedonio. Allí, bajo una pérgola rodeada de árboles y fuentes, Aristóteles enseña al joven sobre lógica, ética, política, poesía, medicina y geografía. No busca solamente formar a un rey, sino a un hombre sabio. Aquel niño curioso se convertirá en Alejandro Magno. Una anécdota curiosa de esta etapa cuenta que Aristóteles, queriendo enseñarle a Alejandro el valor de la observación directa, le pide que clasifique las plantas y animales del jardín de Miesa. El joven cumple el encargo con entusiasmo y método, lo que lleva al filósofo a escribir años después: este niño tiene fuego, pero también razón. Mientras tanto, Aristóteles se gana el respeto de la corte macedonia. Filipo incluso reconstruye su ciudad natal, Estagira, que él mismo había destruido durante sus campañas, en honor a su ilustre hijo. Durante este periodo, Aristóteles comienza a desarrollar sus tratados sobre lógica, el llamado Organon, donde define por primera vez el silogismo como forma estructural del pensamiento. Su objetivo no es solo razonar bien, sino enseñar cómo razonar correctamente, con reglas claras y definidas.
Aristóteles no es solo un pensador, es un constructor de sistemas del saber, pero la relación con Macedonia también despierta críticas entre los griegos más tradicionalistas, que consideran que Aristóteles se ha puesto al servicio de un reino considerado bárbaro. No obstante, para Aristóteles, el conocimiento no tiene fronteras. Este es apenas el comienzo del camino de uno de los mayores genios de la humanidad. En los años venideros, Aristóteles fundará su propia escuela. Escribirá tratados sobre casi todas las ramas del saber conocidas en su tiempo y dejará una huella imborrable en la historia de la ciencia, la filosofía y la política. Pero todo eso está aún por venir, porque en este primer episodio lo vemos como hijo de médico, discípulo inconforme, viajero curioso y mentor de un futuro conquistador. Y así termina la primera página de la vida de Aristóteles, el niño de Estagira, que ya ha puesto los cimientos de una revolución intelectual. El mundo nunca volverá a ser el mismo. Año 335 a.C. Aristóteles regresa a Atenas, ya no como discípulo, sino como maestro, ya no como un pensador a la sombra de Platón, sino como un creador de su propio sistema filosófico. Y lo primero que hace es fundar su propia escuela, el Liceo. El Liceo no es simplemente una réplica de la academia. Es un espacio abierto, dinámico, dedicado tanto a la enseñanza como a la investigación empírica. Se le conoce también como la escuela peripatética, porque Aristóteles y sus discípulos acostumbran a caminar mientras dialogan entre las columnas del jardín. Allí, entre paseos y discusiones, surge un nuevo modelo de pensamiento. Un sistema filosófico basado en la observación directa, la clasificación rigurosa y el análisis lógico. Aristóteles no se limita a enseñar una única disciplina. Su genio abarca todo el conocimiento de su tiempo: filosofía, biología, zoología, botánica, ética, política, retórica, poética, física, metafísica, astronomía, medicina, psicología, lógica. Todo cabe bajo su mirada. Sus discípulos lo llaman simplemente el filósofo. En las salas del Liceo, Aristóteles organiza colecciones de plantas, animales disecados y minerales. Recibe informes y especímenes de Alejandro Magno, que ahora se encuentra en campaña militar extendiendo el imperio macedonio desde Grecia hasta la India. Se dice que Alejandro, como muestra de gratitud hacia su antiguo maestro, le envía animales exóticos, plantas desconocidas y documentos obtenidos en sus conquistas. Aristóteles analiza cada uno, estudia la anatomía de los peces, clasifica a los animales en vertebrados e invertebrados, describe los órganos y funciones de casi un centenar de especies y formula principios que marcarán la biología por siglos. Su tratado, Historia de los Animales, es una obra monumental, donde por primera vez se sistematiza el conocimiento zoológico con método científico. Pero no todo es ciencia natural. En el Liceo, Aristóteles también desarrolla sus ideas más influyentes en metafísica y lógica. Rechaza la teoría de las ideas de Platón y propone que la realidad está compuesta por sustancias formadas por materia y forma. Todo lo que existe tiene un propósito, una causa final. Este concepto, llamado teleología, es central en su pensamiento. Todo en la naturaleza tiende a realizar su esencia. En su obra Metafísica, Aristóteles formula una de las preguntas fundamentales de la filosofía: ¿qué es el ser? Para él, el ser se dice de muchas maneras, y su tarea es desentrañar esas formas. También en estos años escribe Ética a Nicómaco, dedicada a su hijo, donde desarrolla su visión de la virtud como un punto medio entre extremos. Para Aristóteles, la felicidad, la eudaimonía, no es placer, ni riqueza, ni fama, sino la realización del alma según la virtud, en una vida guiada por la razón. El ser humano alcanza su plenitud cuando actúa con sabiduría, justicia, templanza y valentía. Una anécdota reveladora cuenta que un joven discípulo le preguntó: «Maestro, ¿cómo puedo ser feliz?». Aristóteles, sin dudar, respondió: «Haz lo que debes hacer, como debe hacerse,
y por la razón adecuada. Esa frase resume toda su ética. En política, Aristóteles analiza más de 150 constituciones de distintas ciudades-estado griegas. En su tratado Política, concluye que la mejor forma de gobierno es aquella que busca el bien común y promueve la virtud en los ciudadanos, a diferencia de Platón, que soñaba con una república ideal gobernada por filósofos. Aristóteles prefiere lo posible a lo perfecto. Considera que la ley debe adaptarse a la naturaleza de la polis y a sus ciudadanos. Propone una constitución mixta que combine elementos de democracia y oligarquía bajo una estructura estable. Pero la vida del filósofo no es ajena a las tensiones del mundo. En Atenas, las simpatías de Aristóteles por Macedonia comienzan a volverse peligrosas. Alejandro Magno se ha convertido en una figura temida. Su expansión militar, aunque gloriosa para algunos, provoca recelos entre los demócratas atenienses. La sombra del conquistador se extiende sobre el maestro. Mientras tanto, Aristóteles sigue escribiendo. En su obra Retórica, estudia los medios de persuasión y el arte del discurso. Define los tres modos fundamentales: ethos, la autoridad moral del orador; pathos, la apelación emocional al oyente; y logos, la argumentación racional. Es el primer análisis sistemático del discurso persuasivo, y aún hoy se enseña en escuelas de oratoria y comunicación. En Poética analiza la tragedia como forma literaria. Define los conceptos de mímesis, catarsis, anagnórisis y peripecia, y establece que la mejor tragedia es aquella que provoca compasión y temor mediante un héroe que cae por un error trágico. Su análisis de Edipo, rey de Sófocles, es un clásico de la crítica literaria. Otro aspecto fascinante de su obra es la física. Aunque muchos de sus postulados serán corregidos siglos después, Aristóteles ofrece un modelo coherente del universo. Cree en una Tierra esférica en el centro del cosmos, rodeada de esferas concéntricas en las que se mueven los astros. Propone una teoría del movimiento que distingue entre lo natural, como una piedra cayendo, y lo violento, como una flecha disparada. Para él, todo movimiento necesita una causa continua, una idea que será superada por Galileo, pero que marcó siglos de pensamiento. Y sin embargo, con todo su saber, Aristóteles mantiene una humildad metódica. No se presenta como un sabio infalible, sino como un investigador incansable que busca comprender la naturaleza tal como es. Uno de sus últimos proyectos es la creación de una gran enciclopedia del saber humano, escrita en múltiples tratados. Aunque muchas de sus obras se perderán, sus apuntes de clase y manuscritos, recopilados por sus discípulos, sobrevivirán el paso del tiempo. En el Liceo, Aristóteles no solo transmite conocimiento, sino que forma una comunidad de sabios, un círculo que discute, clasifica, experimenta y conserva. Se anticipa, sin saberlo, a la idea moderna de universidad. El maestro de esta gira se ha convertido en el eje del saber de su época. Su influencia crece, su legado se expande. Pero el mundo está a punto de cambiar. Muy pronto, un evento político sacudirá los cimientos de su vida y pondrá fin a su estancia en Atenas. Y así concluye la segunda página de la vida de Aristóteles, el sabio que caminó entre columnas, que clasificó el mundo con su razón y que enseñó que la verdad se halla en las cosas mismas. Corre el año 323 a.C. El mundo conocido tiembla. Alejandro Magno ha muerto en Babilonia. El gran conquistador, el alumno más célebre de Aristóteles, el emperador que había fundido Oriente y Occidente bajo su lanza y su ingenio, ha desaparecido súbitamente a los 32 años. Su imperio, vasto y frágil, comienza a fracturarse casi de inmediato. Y en Atenas, una ciudad que nunca aceptó del todo la hegemonía macedónica, estalla la reacción. La muerte de Alejandro desata un resurgimiento del sentimiento antimacedonio. La población, impulsada por oradores nacionalistas, ve en la caída del emperador una oportunidad para liberarse del yugo extranjero, y en ese clima de tensión, de sospecha, de fervor popular, el nombre de Aristóteles resurge,
pero no como maestro, sino como traidor. Al filósofo se le acusa de impiedad, el mismo cargo que, 80 años antes, había condenado a muerte a Sócrates. ¿El motivo? Su cercanía con el poder macedonio, su pasado como tutor de Alejandro, su amistad con Antípatro, el gobernador macedonio en Grecia, y también, dicen algunos, ciertos escritos donde pone en duda la existencia de los dioses tradicionales. Nada está probado, pero la atmósfera es peligrosa. Aristóteles, consciente del riesgo, pronuncia una frase célebre: «No permitiré que Atenas peque 2 veces contra la filosofía». Y con ello, abandona la ciudad. Se retira a Calcis, en la isla de Eubea, tierra de su madre, donde espera hallar tranquilidad. Allí, a sus 61 años, el filósofo siente cómo se cierra el ciclo de su vida. No huye con miedo, sino con dignidad. Sabe que su tiempo ha pasado, que la ciudad que lo acogió y luego lo repudió ya no tiene lugar para él. En Calcis sigue escribiendo, aunque su salud comienza a quebrarse. Sus pensamientos se vuelven más introspectivos, más serenos, más ligados a lo esencial. Allí, en medio de la calma rural, rodeado de algunos discípulos fieles y de su hijo Nicómaco, continúa enseñando hasta el último aliento. Y así, en el año 322 a.C. muere Aristóteles. Su muerte no provoca grandes tumultos ni funerales de estado. No hay estatuas en su honor, ni lamentos públicos, pero su legado, como el de muy pocos en la historia humana, está apenas comenzando. Después de su fallecimiento, sus escritos quedan en manos de su discípulo Teofrasto, quien hereda también la dirección del Liceo, pero el destino de sus manuscritos es incierto. Muchos se pierden, otros se ocultan, y durante más de 100 años, gran parte de su obra desaparece del escenario público. Los tratados que hoy conocemos de Aristóteles no fueron escritos como libros destinados a la publicación, sino como apuntes de clase, esquemas didácticos y materiales internos para su escuela. Esa es la razón por la que su estilo puede parecer árido, denso, fragmentario. Pero también por eso mismo, sus textos encierran el corazón vivo de su pensamiento. Entre sus obras más influyentes se encuentran Metafísica, donde analiza las causas y principios del ser; Ética a Nicómaco, donde explora el alma humana y el camino hacia la virtud; Política, donde disecciona las formas de gobierno y la organización de la ciudad; Retórica y Poética, que establecen las bases del arte de la persuasión y la literatura; Sobre el alma, que indaga en los misterios de la vida, la percepción y el intelecto; y por supuesto el Organon, el conjunto de 6 tratados lógicos que definen las reglas del pensamiento racional. Uno de los aspectos más sorprendentes de su filosofía es su método de análisis. Aristóteles busca siempre el equilibrio entre teoría y práctica. Para cada fenómeno, identifica sus causas. La causa material, formal, eficiente y final. Con ese enfoque, construye una forma de ver el mundo que integra lo físico, lo ético, lo político y lo metafísico en un solo sistema. Su visión del universo, aunque errónea en algunos aspectos, como su concepción geocéntrica, se mantendrá vigente durante casi 2000 años. Será Tomás de Aquino quien, en la Edad Media, lo eleve a la categoría de autoridad casi divina en el pensamiento cristiano. Y más adelante incluso Galileo y Newton deberán dialogar con él para superarlo. Una anécdota menos conocida, pero reveladora, cuenta que Aristóteles en sus últimos días solía contemplar las estrellas desde la costa de Calcis. A un discípulo que le preguntó si creía que los dioses habitaban en esos astros, Aristóteles respondió: «No sé si hay dioses allá arriba, pero sí sé que nosotros, al mirar con razón, nos acercamos a lo divino». Y tal vez ahí radique su mayor enseñanza, que el ser humano no necesita certezas eternas ni revelaciones místicas para encontrar sentido. Basta con mirar el mundo, hacerse preguntas y no temer a las respuestas. Así termina la tercera página de la vida de Aristóteles. No con guerras ni batallas,
sino con el retiro silencioso de un sabio que dejó en herencia no solo ideas, sino una forma completa de entender la existencia. La historia no ha terminado. El eco de su pensamiento cruzará imperios, religiones, idiomas y siglos. Y en la cuarta y última página descubriremos cómo su legado renació, cómo su obra fue rescatada del olvido, y cómo Aristóteles, siglos después de muerto, volvió a cambiar el mundo. Aristóteles había muerto. Su cuerpo quedó en Calcis, pero su mente, su obra y su legado pronto comenzarían un largo viaje a través de los siglos. Un viaje que pasaría por el polvo del olvido, las sombras de la Edad Oscura y el renacimiento del pensamiento racional. Porque aunque su voz se apagó en el año 322 a.C., sus ideas apenas comenzaban a germinar. Durante las décadas que siguieron a su muerte, sus discípulos conservaron su obra con devoción. Teofrasto, su más cercano colaborador, tomó el mando del Liceo y continuó las investigaciones filosóficas y científicas. Pero tras su fallecimiento, la escuela entró en decadencia. Las guerras y la inestabilidad política de Grecia dispersaron a los sabios, y muchas de las obras de Aristóteles se perdieron o quedaron enterradas en bibliotecas privadas, sin catalogar ni copiar. Fue en Sepsis, una pequeña ciudad de Asia Menor, donde se refugiaron algunos de sus manuscritos más valiosos. Allí, ocultos en un sótano húmedo durante más de un siglo, los textos quedaron olvidados. Ni Roma ni el mundo helenístico pudieron aprovechar todo el potencial de aquel tesoro. La figura de Aristóteles fue eclipsada por la retórica estoica, la espiritualidad neoplatónica y la ingeniería romana. Pero nada verdaderamente valioso se pierde para siempre. A principios del siglo I a.C., un bibliófilo llamado Apelicón de Teos recuperó los manuscritos de Sepsis y los trasladó a Atenas. No comprendía del todo su importancia filosófica, pero sí intuía su valor histórico. Sin embargo, cuando Roma conquistó la ciudad, el general Sila se llevó esa biblioteca como botín de guerra y la trasladó a la capital del imperio. Allí, en Roma, los textos cayeron en manos del erudito Andrónico de Rodas, quien los recopiló, editó y organizó. Gracias a él, gran parte del corpus aristotélico se salvó. Por primera vez, las ideas del maestro de Estagira se pusieron en orden y comenzaron a circular de forma coherente. Aún así, su influencia en el mundo romano fue limitada. Los romanos admiraban más a Cicerón y Séneca que al denso y técnico Aristóteles. Con la caída del Imperio Romano de Occidente y el avance del cristianismo, la filosofía griega entró en un segundo eclipse. Las enseñanzas de Aristóteles parecían incompatibles con la nueva visión religiosa del mundo. Solo algunos padres de la Iglesia, como Boecio, intentaron armonizar su lógica con la teología, pero fueron excepciones. Entonces, en un giro inesperado del destino, fue el mundo islámico el que rescató a Aristóteles del olvido. Durante los siglos VIII al XII, los grandes centros del saber en Bagdad, Córdoba y Damasco tradujeron las obras griegas al árabe. Bajo el patrocinio de califas ilustrados, sabios como Al-Kindi, Al-Farabi, Avicena y Averroes no solo tradujeron a Aristóteles, sino que lo comentaron, lo estudiaron y lo integraron a su cosmología. Averroes, en particular, se convirtió en el gran defensor de Aristóteles en el mundo islámico. Lo llamó el maestro del que todo lo ha aprendido, y sostuvo que entre la razón y la fe no debía existir contradicción. Sus comentarios sobre Aristóteles fueron tan influyentes que acabarían por filtrarse de nuevo en Europa, siglos después. Y así, durante la Edad Media europea, cuando el conocimiento griego estaba prácticamente extinto en el occidente cristiano, fueron los pensadores musulmanes quienes mantuvieron encendida la llama del aristotelismo. Las traducciones del árabe al latín, realizadas en Toledo y Sicilia, devolvieron a Europa los textos del maestro. Entonces, llegó el gran momento. El siglo XIII, el auge de las universidades. En París, Bolonia, Oxford y Salamanca, los escolásticos redescubren a Aristóteles. Entre ellos,
Uno brillará con fuerza, Tomás de Aquino. Tomás lo adopta como base de su sistema teológico. En sus manos, Aristóteles se convierte en la columna vertebral de la filosofía cristiana. Su concepto de causa primera se interpreta como una prueba de la existencia de Dios. Su teoría del alma se adapta a la doctrina católica. Su visión del ser y del conocimiento estructura la nueva lógica teológica. El pensamiento de Aristóteles, fusionado con la fe, se convierte en ortodoxia. Durante siglos, nadie podía contradecirlo. Era el filósofo, con mayúsculas. Su autoridad superaba incluso a la de Platón. Los estudiantes medievales aprendían sus silogismos como leyes inmutables, y las universidades enseñaban su física como verdad absoluta. Pero el tiempo no se detiene. En el Renacimiento, los humanistas comienzan a criticar su figura. Algunos lo consideran un obstáculo para el progreso científico. Leonardo da Vinci y otros hombres del saber lo desafían con observaciones empíricas. Luego, en el siglo XVII, Galileo Galilei derriba su física con experimentos. Isaac Newton reformula la mecánica, y la revolución científica declara la independencia del pensamiento respecto a los antiguos. Sin embargo, el legado de Aristóteles no muere, evoluciona. Su lógica sigue viva en la filosofía analítica. Su ética inspira debates contemporáneos sobre la virtud y la felicidad. Su política alimenta la reflexión sobre la ciudadanía y el bien común. Su biología, aunque superada, es reconocida como el primer intento sistemático de entender la vida. Y su método, basado en la observación, la clasificación y la deducción, es considerado un antecesor del método científico moderno. A lo largo de más de 2 milenios, Aristóteles ha sido maestro de filósofos, teólogos, científicos, médicos, juristas y poetas. Su pensamiento ha sido combatido, corregido, glorificado y reinterpretado en todas las lenguas cultas del planeta. Y tal vez lo más asombroso es que, aún hoy, en un mundo de inteligencia artificial, física cuántica y viajes espaciales, las preguntas que él se hizo siguen vigentes. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué significa ser? ¿Cómo debemos vivir? ¿Para qué existe el mundo? Por eso, Aristóteles no es solo una figura del pasado. Es un puente entre el asombro griego y la razón moderna, un faro en la historia del pensamiento humano, un testimonio eterno de que el conocimiento, cuando es guiado por la razón, puede sobrevivir al tiempo, al olvido y a la muerte. Así concluye la cuarta y última página de su vida. Aristóteles, el hombre que pensó el mundo, el sabio que, con la sola fuerza de su mente, ayudó a levantar los pilares de la civilización.